Imagínense qué hubiese pasado si no hubiésemos ganado. Si el pueblo, que es sabio, no hubiese decidido en favor del cambio. ¿Cómo estaría el país? ¿Cómo hubiesen enfrentado el problema de la pandemia? ¿Se hubiese vacunado a todos por igual? ¿Se hubiese actuado pronto? ¿Se hubiesen comprado las vacunas? Por poner un ejemplo, ¿iba a seguir la misma corrupción? ¿A usted y a su gobierno entonces sí le da para aceptar que hay casi 6 millones de personas más en pobreza y pobreza extrema? No acepto el resultado de esa encuesta. Tengo otros datos. Es medición y creo del que la gente está recibiendo más apoyo, y aún con la pandemia la gente tiene para su consumo básico, y algo muy importante, no ha perdido la fe. Y resulta que el presidente que eligieron en una ocasión me insultó. No sé si tienen por ahí el tuit que puso el magistrado, con todo y como lo puso. Fíjense. Y ahora presidente del Tribunal Electoral. Ya es degradante. Entonces lo comento porque sí hay una crisis. Aquí Reforma quiere destacar que la Comisión Federal de Electricidad subió las tarifas de alto consumo 20% y pretende hacer un escándalo con ese dato que no es falso, pero se exagera. La nota para crear el impacto de que suben las tarifas eléctricas de uso doméstico. Imagínense un presidente sin autoridad. ¿Para qué sirve? Baches. Sí. Vamos a escuchar algo, ¿no? Distinto. No, sí, sobre el tema de Puerto Rico. Vamos a escuchar a Javier Solís Marco Antonio Muñiz en Borinque. Vamos a escucharlo, ¿no? Se los dedicamos a ellos. El presidente de la Corte, Arturo Saldívar, pues es una gente honrada, seria, responsable, por eso no lo quieren sus mismos compañeros. De tal suerte que quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el cual fui electo por mis compañeros y compañeras. Imagínense los que han estudiado en Harvard o en otras universidades del extranjero y aprenden a robar. ¿A eso van? ¿O ayudar a que roben otros y que ellos reciban migajas del botín? ¿Para qué? Entonces, estudiar en esas circunstancias. Pero existe esa mentalidad. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean a nuestro 66 episodio de Conectando Puntos.
nuevamente y como siempre, gracias a Dios, compartiendo este espacio con Juan José Toral, a quien le doy la más cordial bienvenida. Juan José, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Claudio. Pues contento, como siempre, cada semana de compartir este espacio contigo y contento con los que se suman día con día, semana con semana, a ver lo que platicamos. Dos personas que se dan el tiempo para platicar como ciudadanos, pues el acontecer de lo que va pasando en el territorio nacional, Claudio. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Juanjo? Espero que todo bien y que todos nuestros amigos también estén muy bien escuchándonos. Y pues la semana pasada yo iniciaba el programa diciendo que había ya 3 semanas que el presidente no nos daba de qué hablar ni hacía cosas chuscas. Y como pudimos ver ahorita en el video de introducción, pues ahora se desquitó de las últimas 3 semanas y se pasó, ¿no? Empezando, que no fue cronológico, pero hablando sobre este asunto de qué hubiera sido de México si no hubiera él ganado y estuviera al frente del presidente, y con una cantidad de cosas que inició esta semana con un problema referente al gas natural, que valdrá la pena comentar, aunque sea de rápido, porque creo que, y lo tengo que decir antes de entrar en el tema, creo que ahora sí se vio presidente en México con el problema, aunque hay cositas de fondo que hay que revisar, definitivamente, pero vi presidente. O sea, empezó el problema, se desató y lo paró en seco, ¿no? Va a seguir ahí algunos asuntos, pero platicaremos. Y luego detallitos que hay sobre pues, declaraciones otra vez de estas que son incisivas, que le gustan hacer al presidente, como Sí. por ejemplo esta de que los que estudian en el extranjero solo aprenden a robar y pues son la mitad de su gabinete tienen su currículum haber estudiado en el extranjero, incluyendo, aunque no es parte del gabinete ni de los funcionarios, a uno de sus hermanos, ¿no? Lo cual me parece curioso que el presidente esté aceptando y hablando. Y por supuesto, el asunto que se da el jueves después del conflicto que se presenta en el Tribunal Electoral, del anuncio del ministro Saldívar, donde dice que no va a aceptar la ampliación de mandato y que su cargo termina el 31 de diciembre de 2022, tal como lo marca desde el principio su toma de protesta en el cargo. Es decir, no va a aceptar este cargo. ¿Por qué? Pues ya lo platicaremos en un ratito, pero me parece un mensaje importante. No sé, y ahorita lo platicaremos, Juanjo, si es un revés a los planes que tenía López Obrador, Sí. si es algo que vaya acorde a su plan, pero pues no era lo que él estaba pensando y esperando desde un principio, entonces pues ya veremos. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es que el día el viernes cierra con este asunto de, pues sí, hay unos resultados del Coneval, hay más pobres y todo, descalifica el estudio como una mera encuesta, como pudimos ver, y dice que no, él desconoce por completo estos datos, él tiene otros datos, otra vez se corona con su dicho y refrenda su postura de yo tengo otros datos, y pues además con asuntos que hay que platicar. Entonces, ahora sí que la orden del día es larga, mi querido Juanjo, no sé si podamos abarcar todo, seguramente algunos aspectos de estos podrán ir en el análisis del programa, pero pues tú dirás con qué nos arrancamos. Bueno, como se vaya fluyendo, porque como bien dices tú, aquí estamos para conectar puntos. A mí, después de ver la intro tan espectacular que nos brinda, como siempre, el presidente, me da la impresión de entrada, y por eso quise empezar con esto, de que el acto democrático popular, que fue más bien impopular, y que para mí, creo yo, fue un revés para las intenciones de López Obrador, pues simplemente es una de las cosas que yo creo que sí le afecta al presidente, porque al contrario de lo que muchos pensamos, el presidente vive de la popularidad de las personas. Entonces, quise arrancar con esto porque
bien dijiste tú, en 2, 3 semanas no escuchamos mucho hablar del presidente porque todas sus energías estaban enfocadas a la participación ciudadana para ver si, en palabras de él y de las personas afines a Morena, si enjuiciábamos a los presidentes. Como la información nos lo indica, la participación fue baja, ya hablamos de eso, pero eso hace que el presidente, aunado a los problemas que hubo, empiece a crear problemas. Y uno de los problemas que creó, para mí, pues es lo de las gaseras, porque todo en México, Claudio, sí tiene un fondo y sí es la corrupción y sí es el tener el control de ciertas áreas. En este caso, pues es bien sabido que desde que se empezó a dar las concesiones del gas, pues es para muy pocas familias. Pero el problema que hay aquí es que el gas LP está subiendo a nivel mundial. Al subir esto, pues obviamente impacta en los precios en México y esto se suma a la escalada de inflación que hay. Entonces, para mí, por esa sensibilidad que tiene López Obrador, pues crea un problema ficticio, porque si tú bien dices, actuó como presidente, pero para mí a su conveniencia, porque ¿por qué ahorita que sube el gas va a atacar al gas? ¿Y por qué ahorita entonces sí señala a los pequeños grupos que tienen el control de las gaseras, que es una mafia también? Y ahora nos maneja el huachicol. Claudio, el huachicol ahora, después de un año, año y cacho, nunca lo combatió, simplemente fue tapar o no hacer tan evidente la falta de capacidad y logística que tuvo para cubrir el desabasto que hubo de gasolina. Pero el huachicol ahí sigue, Claudio. Entonces, para mí, se está metiendo en un embrollo, pues difícil en cuestión del fondo. Y te explico por qué. Él dice que a raíz de esto ya puso o de alguna manera fijó un tope de precio, el cual esto no lo teníamos más que en los gobiernos de los 70s, 80s, y que vimos que no funciona. Cuando tú fijas topes de precio, entonces sí generas corrupción. En un momento más explico este detalle. El otro punto es, nos quiere vender o nos quiere dar la impresión de que sale al rescate y va a crear lo que es el gas bienestar. Claudio, ese es un absurdo más de este gobierno. Y te explico por qué. Porque para empezar, el gobierno tiene que invertir en infraestructura y en la distribución del gas. Si eso lo hace rápido y de una manera eficaz y eficiente, le va a llevar un año. Y yo no sé, la verdad, como el mercado es tan volátil ahorita, yo no sé si el gas en 3 meses baje y ya su propuesta de fijar el precio también se vea rebasado. Entonces, cuando tú fijas un tope de precio, las gaseras que tienen dinero y que tienen la capacidad de solventar eso, empiezan a manejar otro tipo de estrategias. Me puse a investigar con especialistas de la energía o que se dedican a temas energéticos. Las gaseras llegan y te dicen a ti como consumidor final en donde tienen un dominio de esa área. El gas está en tanto, el gobierno lo fijó en tanto, pero yo por venírtelo a distribuir, te voy a facturar o te voy a dar el recibo por 500, pero el traslado del gas y el traslado y manejo del gas te va a salir en 100 pesos. O sea, esos 100 pesos de todos modos lo van a ganar ellos, por un lado. Por el otro, si quieres combatir realmente la corrupción, Claudio, hay otros métodos y lo tiene bien detectado, que es por medio del SAT, ¿cuánto impuesto evades?
y por medio de la UIF, el ver qué estás haciendo con ese dinero o qué recursos tienes aparte de lo que estás haciendo. Entonces, para mí es una ocurrencia más de López Obrador para culpar las malas estrategias. Ahorita ya lo que estamos viendo, si de por sí a nivel mundial los estragos económicos se están viendo, y es un hecho que aunque el semáforo esté en rojo y la ciudad esté incendiándose y los hospitales desbordándose, es un hecho que ya no va a parar la economía. Pero lo que tú tuviste que hacer en un momento en cuestiones fiscales, en cuestiones de alentar la inversión, y si no es alentar la inversión, no ahuyentarla, con este tipo de decisiones, lo único que quiere hacer López Obrador, desde mi punto de vista, es culpar a otros de la inflación que se está viviendo y culpar a otros de que por la corrupción se está aumentando los precios. Claudio, ¿recuerdas por qué motivo no se están comprando medicamentos para los niños con cáncer, que al día de hoy estamos cumpliendo 110 días de desabasto por la corrupción? Y estamos hablando que esta decisión la tomó en el 2018 y entonces ni ha combatido la corrupción, ni ha sido eficiente en la distribución de los medicamentos, ni tiene dinero para los medicamentos, pero se está traduciendo en muertes y en sufrimiento, en el caso particular que te estoy comentando, de los niños con cáncer. Y yo hasta el día de hoy, Claudio, con esto termino la participación con respecto al gas, y desde mi punto de vista, yo hasta el día de hoy, si no he visto ni a Lozoya en la cárcel, pues yo no he visto a nadie de los que acusamos y de los que el presidente se ensaña al pasado de decir que por ellos y por la corrupción de ellos estamos como estamos. Entonces, para mí simplemente sigue justificando pues las malas decisiones y la ineptitud de este gobierno, Claudio. ¿Qué finalidad hay detrás de todo esto? Al final yo quisiera dar mi punto de vista, porque claro que hay una finalidad y claro que hay un objetivo, y por supuesto que para eso López Obrador pues se las pinta solo. Pues siento decepcionarte si es que estás esperando que no vas a ver a nadie en la cárcel de todo eso que estás diciendo. Sí. Pero, pues, déjame rápido hacer un contexto, Juanjo, porque, Sí. pues, obviamente este asunto del gas que se dio esta semana, o que, digamos, y digo, con las debidas reservas, explotó esta semana. Así Espero es. que no explote nada con gas, pero el asunto y el problema explotó esta semana, y que te digo, creo que lo paró, lo detuvo muy bien AMLO, porque estaba a punto de convertirse en un problema que, más allá de lo político, iba a ser, pues obviamente, mucho más escandaloso. Sí. Vamos a recordar nada más y en primer lugar que el 15 de febrero, más o menos el 15 de febrero, acuérdense que hubo muy mal tiempo, un huracán o un ciclón fuerte en Texas, que ocasionó que cerraran las gaseras en Texas, y que pues obviamente ocasionó primero apagones en Texas, escasez de alimentos, la imposibilidad de abastecer incluso a las tiendas de muchas cosas por la situación de emergencia que se estaba dando, y que nos afectó. Si tú te acordarás, hubo un apagón mayúsculo en ese momento, porque Sí. las plantas termoeléctricas que abastecen de energía eléctrica a una gran parte de la República Mexicana trabajan con gas. Gas que proviene justamente de Texas, y que en ese momento, ahora los precios no los recuerdo, pero habían subido en casi un 1,200% el por litro, y que obviamente eso ocasionó que no hubiera gas, ¿no? Es decir, ahí hay un problema que se da en este momento, y que, aunque no es nuevo, es decir, no es algo que no supiéramos, sí saca a luz una situación extraña, porque pues México es un país que debería de ser autosuficiente en la producción de gas, y en ese momento nos dimos cuenta
que dependemos del gas de Estados Unidos para poder operar en algo que es básico como la energía eléctrica. Esta semana, después de que llevamos semanas en las que el presidente está anunciando que va a abrir esta empresa de gas bienestar, que va a poner un tope en el precio porque va a beneficiar a los más necesitados y hay suficiente gas y que va a poner un precio que le va a permitir a los más pobres tener este elemento importantísimo para el hogar, lo cual pues pudimos comprobar en esta semana, pues obviamente pues sonaba bien, aunque por supuesto suena un asunto eh, populista, ¿no? En este de yo les voy a dar el gas, se los voy a poner ahí, va a haber una competencia. Otra vez el gas se va a repartir con la Guardia Nacional, es decir, acompañado de la Guardia Nacional. Ahí vendría una alerta que es importante tomar, ¿no? Es decir, pues el gas va a estar más barato y va a tener un precio controlado. ¿Qué chingados tiene que estar la Guardia Nacional acompañando un camión del tanque de gas Ok. a la gente? Pero bueno, esa fue una de las cosas que se marcaban. Y entonces anuncia un tope que entra en vigor justamente a principios de la semana, y entonces las gaseras pues dicen, bueno, pues si nos tenemos que ajustar a eso, pues obviamente a mí me está costando el gas 100 pesos y el tope de gas está en 120, pues entonces pues se quedan 120, y eso elimina el dinero que iba destinado a los distribuidores del gas. Es decir, la gasera pues tiene el gas, no sé si decir envasa, ¿no? Pero la pone en los contenedores, y entonces los distribuidores, que son los que se encargan de llevarlo al consumidor final, ya sea en el gas estacionario o en el gas de los cilindros, que es digamos que el más común y el que se vio más afectado, perdía un porcentaje importante o perdía el 100% de la comisión que recibía al hacer este pago. Y entonces, pues al perderlo dijeron, bueno, pues si no voy a operar con una ganancia que me implica, antes de la ganancia, por supuesto, pagar el combustible para los camiones, pagar a la gente, pagar la tenencia, pagar impuestos, pagar una serie de cosas, pues simplemente entonces no tengo por qué trabajar, se ponen en paro y viene el problema. Es decir, pues al estar en paro, sí o sí hay desabasto de gas. Claro. Desabasto de gas en un país que tiene reservas de gas importante, pero que no ocupa porque le compramos gas a Estados Unidos. Y resulta que el problema se muestra importante porque, pues, si bien es cierto que pues nos podemos bañar con agua fría o podemos cocinar cosas que no se tengan que calentar, la realidad es que es un bien que se encuentra dentro de la canasta básica y que por supuesto, ya voy a oírme como medio chairo, ¿no? Pero es un lujo que tenemos, pero es un lujo que nos ha facilitado la vida y que nos permite pues obviamente cocinar para cocer carne, para cocer pollo, para cocer verduras, para un montón de cosas. Pero junto con estas actividades de las que depende tener gas en casa, pues por supuesto que hay una cantidad importante de factores como por ejemplo la producción de luz en algunos hospitales, o el gas se utiliza para hospitales, para muchas cosas, y restaurantes. Es decir, la economía finalmente, queramos o no, depende de este preciado bien, ¿no? Entonces, imagínate, si te acuerdas las primeras acciones de gobierno, que ya lo dijiste, con este afán de parar el huachicoleo, hubo escasez de gasolina porque detuvo el abasto, él lo detuvo. Aquí hay un paro que detiene el gas, pues obviamente iba a ocasionar un problema mucho, mucho más grande a mayor escala, porque si bien la gasolina es importante para todo mundo, no todo mundo tiene vehículos. Sin embargo, ahora aquí sí, no importa el estrato social, todo mundo tiene gas en su casa, o depende del gas, pero no solo de casa, sino, como te digo, muchos negocios. Y es tan grande la necesidad del gas que todos los días, sin importar qué día caiga, hay gente que necesita comprar gas, porque pues, si el gas se surtiera solamente un día a la semana, un día al mes, pues obviamente habría un caso. Es decir, un gran porcentaje de la población
necesitaba comprar gas porque ya no tenía el lunes y martes que estábamos con este problema del paro y inmediatamente se vio. Y cabe mencionar, Juanjo, que el problema del paro se dio únicamente en el Valle de México y en algunas zonas del estado de Hidalgo, particularmente Pachuca. Es decir, no es nacional. Y con ese pedacito de la República bastó para que el problema se mostrara importante. Sí. Y al haber un tope, esta escasez no pudo hacer que el precio se moviera, se disparara. Es decir, no dependía ya de la oferta y la demanda, porque pues obviamente al no haber abasto se hubiera podido disparar el precio del gas y entonces está ahí. Dijiste al principio una palabra que me llama la atención porque la quiero poner, la democracia, porque la democracia, a diferencia de lo que estuvimos viendo la semana pasada con la consulta pendeja que vivimos, Sí. la consulta, perdón, la democracia implica que los mexicanos seamos capaces de decidir, de votar, de elegir a una persona que tome decisiones delicadas en nombre de todos, que probablemente no nos guste, pero que pues para bien o para mal van a beneficiar a algunos aspectos de México. Es decir, Sí. si hubiéramos tenido de realmente democracia en el país, no se disfrazaría con una consulta tonta si no hubiéramos tenido una decisión de la persona por la que votamos para que se hiciera la justicia. Sin embargo, eso sí pasó el martes, Juanjo. El presidente dijo, si no reparten el gas voy a empezar a demandar y entonces voy a poner sanciones importantes y ¡pap! Se acabó el paro y se aguantaron con las condiciones que tenemos. Entonces, por eso te dije, por primera vez vi presidente y vi un presidente que se puso los zapatos y que dijo, me suspenden este desmadre. Yo sé que hay problemas y que hay un montón de cosas, pero lo suspende. Ojalá así viéramos con otros aspectos que de verdad el presidente tomara decisiones que a lo mejor incomodan a algunas personas, pero pues para eso lo elegimos, para que tome las decisiones que en consultas y en conjunto el país no podría tomar. Para eso es la democracia, para elegir no solo al Ejecutivo, sino a otros muchos funcionarios o cargos que tienen que tomar decisiones en pos de nosotros. ¿Qué problema hay? Porque, bueno, pues esta palomita que le pongo por primera vez al presidente con este detalle, se ve ensombrecida con todo el problema que viene del gas, porque entonces aquí hay una explicación que da el mismo presidente para querer justificar el problema, lo cual, de verdad, lo tengo que decir, es cierta. Es decir, todo lo que explicó el presidente 2 días después de este conflicto es verdad. En gobiernos anteriores se propone y se programa hacer 12 plantas termoeléctricas en todo el país que iban a abastecer, obviamente, de energía eléctrica, que funcionan con gas, y para lo cual ya no iba a alcanzar lo que nosotros producimos de gas natural en México, bueno, de gas LP o natural, para que arrancaran. Y entonces, debido a que vamos a poder trabajar con esas 12 plantas, necesitamos comprar gas a Estados Unidos. Sin embargo, la realidad es que de esas 12 plantas no se construyen las 12, pero sí le compramos el gas a Estados Unidos para echar a andar las 12. Y entonces tenemos nuestro gas, que es mucho, es suficiente, más el gas de Estados Unidos, que implica seguramente un compromiso que se encuentra en alguna letra chiquita del Tratado de Libre Comercio y del cual no nos podemos librar, y que pues ya estamos amarrados con eso, y entonces tenemos más gas del que debería haber. Y entonces el presidente echa mano de esta reserva que es la nacional para poder meterla al gas bienestar, tener un precio más bajo del que se encuentra en el mercado, que seguramente tendrá la intención de darle en la madre a esta compra del gas de Estados Unidos, lo cual no me parece del todo mal, pero pues con eso seguramente habrá un conflicto con Estados Unidos porque pues, si hay letras chiquitas, si hay tratado de libre comercio de por medio, ya me imagino de dónde viene el problema. El problema, Juanjo, es que hay una persona que va a brindar los servicios de la distribución del gas en camiones y pipas del gas bienestar, que no es mexicano, que es de Estados Unidos, y que es papá de una señora que se llama Caroline Adams,
que está casada con el hijo mayor del presidente Manuel López Obrador. Es decir, el contrato de la distribución del gas Bienestar, que va a estar más barato y custodiado por la Guardia Nacional, le pertenece a su consuegro. Bueno, es que, perdón por interrumpirte, ahí es donde, vamos, yo estoy de acuerdo en la postura que tomas y en los fundamentos que indicas y en la idea general. Ahí, en esos detalles, donde dices tú que la letra está chiquita y me ganaste la información, eso que dijiste ahorita, es donde yo como mexicano, fíjate, como mexicano yo no estoy en contra, si a mí me dices que la tortilla va a estar a 5 pesos y que la gasolina va a estar a 10 pesos y que el gas va a estar a 10 pesos, yo como mexicano, créeme que estoy encantado. El problema que hay con todo esto es todos los puntos y los detalles finos que dijiste. Estamos en un tratado de libre comercio. Eso conlleva, queramos o no, obligaciones y responsabilidades, por un lado. Dos, estamos en un mundo globalizado. El que tú te encierres en tu concha y digas, ¿sabes qué? Afuera está la cosa tremenda, pero yo aquí en mi casa me encierro y no va a pasar nada. Híjole, pues tienes que tener dentro de tu casa un generador de luz, un generador de gas, un generador de agua. O sea, tienes que ser independiente, que en este momento no lo veo. Cuando tú me dices a mí que tomó una postura por primera vez como presidente, yo lo veo, Claudio, en el buen sentido de la palabra, más bien una acción de autodefensa. ¿Por qué? Porque dice, esto se me está disparando, se me está saliendo de las manos y voy a tomar esta decisión. Pero, ¿por qué no contrastamos esos datos cuando nos toque hablar del Coneval, de los resultados que da del Coneval? Entonces, ahí sí yo me uniría a esa sensación que tú tienes en este momento, donde asume el papel de presidente, y entonces sí ve por todos los mexicanos, la salud de ellos y el bienestar de todos. Pero para mí, en cuanto ya escucho palabra bienestar, automáticamente mi cerebro dice, no, nos va a fregar, quién sabe por dónde va a salir el chipote, porque al día de hoy, Claudio, lo que estamos viviendo es un déjà vu de cuando nos dijo de la gasolina, y en este momento sigue el huachicol, la gasolina más cara que nunca, y ya no tocamos a nadie. No he visto yo de veras a nadie preso por el huachicol. No he visto ninguna política como mexicano que me suba al camión o que tengo un vehículo, el que el del camión me diga, ¿qué cree? Ya el pasaje, por lo menos voy a hablar aquí de León, ya no está en 12 pesos, vamos a regresar a 9 como estaba antes de que el presidente luchara contra el huachicol, y es más, el presidente ya nos está apoyando y como la gasolina está más barata, ya no le voy a cobrar 9 como era antes del presidente que nos prometió la gasolina, le voy a cobrar 7. Eso es lo que yo esperaría cuando el presidente me dice que va a bajar el precio del gas. Pero tú le diste al punto clave. Si no frenaba el problema local, porque pues por desgracia o por fortuna él vive en México, ya no le tocó hablar como el presidente del 2000, bueno, como la oposición del 2012, donde era un asiduo contrincante, donde decía, el gobierno no protege a los mexicanos y está tomando prioridad a temas que no son importantes. Para mí sí es importante lo del gas, pero para mí es una consecuencia de algo que no se ha venido manejando, no en su gobierno, porque también, pues es como que, ahora sí que me escucharía, dirían los chairos, muy facho, al decir, no, es que todo es culpa de López Obrador. Claro que no, pero López Obrador en teoría tenía la solución. Tampoco con esto estoy diciendo, Claudio, que en 2 años va a resolver lo que sucedió en 3 sexenios. El problema aquí es que no ha sentado las bases y que en sus acciones, para mí,
está destruyendo las pocas organizaciones o las pocas contrapesos que hay para evaluar, no al presidente, las condiciones del país que los gobiernos, en base a sus tomas de decisiones, está dando los resultados. Entonces, yo esperaría que realmente lo que tú estás diciendo, haciendo a un lado el nepotismo, el amiguismo, pues dé buenos resultados, Claudio, porque ya cuando mezclamos al esposo o la esposa, o al hermano, o al hijo, híjole, entonces ahí te das cuenta cómo López Obrador, pues sí le crees que con 200 pesos no ha vivido, porque tiene una familia robusta y porque tiene una familia exitosa y que sabe hacer negocios al amparo de la ley. Bueno, digo, hay que recordar quién es la señora, pero es que mira, por supuesto que hay asuntos aquí claroscuros muy interesantes, ¿no? El día que dijo que iba a poner un tope en el precio del gas y que desata este problema, porque pues hay gente que se ve afectada por sus ingresos, por supuesto, y porque bien justificado dicen, bueno, es que yo tengo que pagar la gasolina, los camiones, la tenencia, todo lo que me pide, y además tengo que pagarle a las personas que me están ayudando a sacar. Y ahí dices tú, bueno, me parece muy bien Claro. que vean todos estos detalles, aunque por supuesto los intereses económicos de unos cuantos van a ser mucho más fuertes que siempre. Pero yo me acordé de una política que puso Carlos Salinas de Gortari. Tú y yo estaríamos tal vez en secundaria, la verdad es que no recuerdo muy bien en qué momento, pero te acordarás que el programa de Salinas de Gortari se llamaba Solidaridad, y entonces había un precio tope para muchas cosas, no solo de la canasta básica, sino de algunos otros productos, que se llamaba el precio del Pacto por la Solidaridad, ¿no? Entonces, tú veías en todos lados que decía precio pacto, y entonces de ahí no se pasaba, y con eso Salinas primero contuvo la inflación inminente que venía, porque pues él fue muy inteligente y estaba a punto de ocasionar un problema mayúsculo, y la contuvo un ratito antes de que pudiera posesión a Cedillo, pero la mantuvo ahí por lo menos unos 2 o 3 años, el problema Así es. grave. Y lo que hizo fue acabar con los intermediarios o con los acaparadores, que eran los que mantenían este sistema de distribución en la cadena de abasto, y que era lo que hacía que encarecían las cosas. A mí me sonó retomar este problema. Eso significa que es probable que venga un problema de devaluación muy grave y que lo está conteniendo lo más que pueda, y Uf. que lo tiene, pero pues está tomando una medida que ya hubo. Y al ponérselos así, dijo, no, pues es que se mantiene así y detiene el problema, claro que está ahí. Pero ¿por qué? ¿Por qué iniciamos esta emisión con estos videitos? Bueno, pues porque justamente me llama la atención que hay una contradicción o una serie de contradicciones, como bien dice, habla y dice, vamos a detener esto, hay medidas para el gas, vamos a poner 3 cosas y cuidadito, y se me ponen al día, porque al ratito los detengo, y pues que fueron 2 horas, Juan José, se acabó el paro y se Sí, pusieron a trabajar y no hubo ningún problema. Es decir, ¿por qué? Bueno, pues porque seguramente había la amenaza de, si ustedes no se ponen a trabajar, pues yo me encargo de la distribución con mi consuegro, y se me van todos a la goma y a ver qué hacen. Y es muy probable que pudiera haber sido por ahí el asunto, para poder mantener, porque finalmente, pues, ¿quién va a venderles el gas a todos estos distribuidores? Pues finalmente va a seguir siendo el gobierno, es decir, va a ganar sí o sí, ¿no? claro. Va a tener estas cosas. Pero luego, pues días después, se contradice él solito con todas estas medidas, con los resultados de Coneval. Y además dice que no hay pobres, aquí otra vez utilizando sus propios recursos dialécticos, él está haciendo un sofisma diciendo, no hay pobres porque ahora ya les doy yo dinero. Como si porque él les dé dinero, no, pues no, ya se acabó la pobreza. Y pues ahí está Claro. en el video como lo vimos. Pero además, con otras contradicciones, porque empieza esta niña Vilchis, que de verdad, pobrecita, no da una, y Híjole. sigue sin saber leer y sin hacer las cosas, pero ahora con esta nota que está diciendo, es que la nota sí es cierta lo que nos están diciendo, pero exageran, ¿no? Como diciendo, bueno, ya no tienen de dónde encontrar y cómo demostrar que las mentiras o lo que ellos decían eran mentiras, sino que ahora
pues aunque sean verdad, las van a atacar porque les causan sensacionalismo a la gente. Entonces, me parece muy interesante y por eso fue que lo pusimos. Pero el mismo presidente hace uso de una nota falsa, de una fake news, de un tweet falso, para acusar al que entonces ahora es el presidente, el ministro presidente del Tribunal Electoral, para decir que lo había atacado, cuando pues están todas las pruebas, primero de que el ministro que ahora es presidente no hizo ese tweet, pero que en cuanto salió, él levantó un acta de denuncia para decir que habían puesto algo, y ese mismo día salió una persona a decir, yo lo hice, yo no sabía quién era el güey, pero yo hice un fotomontaje con el nombre del usuario y poniendo las cosas y lo lancé y con eso lo utilizó. Es decir, hay muestras de que el tweet era falso y aún así el presidente lo pone para decir, es que me insultó, ¿no? Entonces, él mismo se contradice de una u otra para ir montando las cosas y claro que pues el asunto iba escalando y escalando y cuando los periodistas y los investigadores sacaron a la luz que la empresa que se iba a encargar, y ojo que reitero, iba a encargar de la distribución del gas bienestar que entraba en vigor esta semana, era del consuegro del presidente, del papá de Caroline Adams, un gringo. Caroline Adams es la esposa del hijo mayor del presidente, famosa porque fue a tener a su hijo en Houston, porque se compró un Ferrari rojo, porque ha tenido grandes lujos y todo, que yo podré decir, no le echen, no crean que es porque el presidente está dándoles dinero, es que Caroline Adams es hija de un magnate estadounidense que trabaja justamente en asuntos energéticos e hija de una empresaria también brasileña que está metida en el mundo del petróleo también, es decir, ella ya es rica de por sí, ya está casada con o sea, viene de una familia rica y se casó con una persona austera, pobre, que, no, o sea, eso no podemos hacer nada en contra del amor y del cumplimiento de los sueños personales de cada quien, y no tiene nada que ver con que sea hijo del presidente de México ni nada. Es decir, pero cuando empieza a salir a la luz, casualmente se retrasa un poquito el lanzamiento del gas bienestar, Juanjo, ¿no? Sí. Estratégicamente. Entonces, pues vamos a ver qué sucede porque los documentos están, es decir, los contratos, las altas en Hacienda y todos los documentos que dan fe de que el dueño de la empresa distribuidora del gas bienestar es el consuegro de López Obrador y ahorita se detiene. Y además, no solo se detiene, sino que empieza a ver todos estos escándalos y ridiculeces que volvemos a ver en la mañanera que ya no habíamos visto, porque, pues obviamente, el problema es mayúsculo. Y el problema es mayúsculo, además, rematado con la joya de la corona, eso no está en el video, pero pues voy a ver si lo puedo incluir después, con que el mismísimo secretario de Marina dice, es que todos los funcionarios son corruptos, ¿no? Que habíamos hablado, es decir, todos, me refiero a todos, absolutamente todos, y, y, y López Obrador, pues viendo qué pasa con la situación, y yo por eso decía, decir, en otra contradicción más, después de todo el conflicto y de todo el problema con el Tribunal Electoral, se reúne con Saldívar y resulta que al otro día Saldívar anuncia que no, pues que no va con su extensión de mandato. Entonces, estos asuntos que tienen que ver con las contradicciones que se van dando durante esta semana parecen casos aislados. Una cosa es el gas, una cosa es el punto, lo del tribunal, otro lo del Coneval, otro lo de Saldívar, otro lo de las declaraciones de la corrupción que tienen sus funcionarios, que él dice que no, pero pues todos sus funcionarios están en el extranjero. Es decir, todos estos asuntos que parecen aislados están conectados porque el presidente los está pues conectando finalmente y porque se van dando y porque vamos a acordarnos que todo lo que pasa en la mañanera obedece a un guión que se van estructurando y que pues tienen que ir conectados porque él tiene que ir diciendo para dónde se va la atención cuando los problemas de fondo vienen en el asunto de, pues ya lo platicamos la semana pasada y él lo asomó, como pudimos ver en este video,
está perdiendo la autoridad total y completa. Y lo podemos ver en el asunto de, pues él está diciendo, ¿qué tal que un presidente no tuviera autoridad? Pues es que él ya no tiene la autoridad, porque lo vimos en esta semana, yo lo veo en 3 aspectos que se pueden dar. Uno, pues yo estaba queriendo poner y se me echó para atrás lo del gas, a pesar de que yo vi que había presidente esta semana y que dijo, pues voy a poner, pero lo está haciendo justo por eso que estás diciendo, y por eso lo dije, está ensombrecida esta acción que por fin veía y que además lo levantó no solo a mis ojos, sino a los ojos de mucha gente que puso las normas y dijo, detengo esto ahorita a nivel local antes de que se me haga más grande, pero está ensombrecido porque detrás de eso, pues más que una acción de decisión fuerte y de presidente, hay una decisión más bien por miedo de que me vayan a descubrir y se me caiga todo el teatrito de la 4T ante esto, ¿no? Y entonces empieza como a hacerse la víctima y el pobrecito de, pues es que nos vamos por la consulta para revocación de mandato, que eso pues, no lo platicaremos ahorita porque no va a cobrar la importancia en este momento, pero después vemos cuando no tiene la autoridad porque él había dicho, yo quiero que se quede Saldívar otros 2 años porque pues obviamente le conviene, y Saldívar dice, Nel, o sea, no voy, ¿por qué? Pues probablemente porque ya vio que constitucionalmente sus pares sí lo pueden destituir, como ya pasó con el ministro Vargas, y entonces no va, y probablemente eso hubiera podido ser más problemático, y entonces Saldívar prudentemente dijo, no voy, y entonces, pero obviamente independientemente de lo que pueda responder ante la Constitución y lo que signifique, le está restando la autoridad del presidente que quería implantar su capricho. Pero tercero, y que digo, no estoy mezclando, estoy mostrando los elementos que se dieron hablando del asunto de la autoridad que tiene que ver ahorita con el problema del gas, pero que te digo, no es el gas, sino la problemática más grande que lo envuelve. Vamos a clase sí o sí el 31 de agosto. Sí. Oiga, ¿pero va a ser opcional? Sí, claro, va a ser opcional, pero vamos a persuadirlos. Entonces, pues nadie le va a hacer caso porque ya todo el mundo está diciendo que no, y luego tiene pues no sé cómo llamarle, pero el acertado tino de decir, no hay presupuesto para las escuelas, y entonces entre todos tienen que poner lana y tienen que ir a ayudar, porque yo no voy a autorizar ninguna partida para las escuelas para que haya agua potable. Así le dijo, una reportera le dijo, oiga, pero no hay ni agua potable. Bueno, pues es que entre todos tienen que ir a ayudar y tendrán que ir porque pues el interés de los papás también, ¿no? Entonces que los papás pongan junto con los municipios. O sea, eso significa, Juan José, yo te lo puedo decir hoy, que es 8 de agosto del 2021, faltando escasos 22 días para el inicio de clases, no vamos a regresar a las escuelas, no va a regresar nadie a las escuelas y lo va a dejar así como opcional. Y van a regresar, pues yo creo que ni el 10%, va a durar una semana y todo el mundo se va a regresar porque no hay condiciones para regresar. Y otra vez, eso significa que no hay autoridad, el presidente está perdiendo su autoridad moral que tenía, y estas cuestiones que decía, brinquen, todo el mundo brincaba, ínquense, todo el mundo se hincaba. Hoy el presidente, con estos 3 detallitos que pudimos ver en esta semana, está perdiendo toda la autoridad y se está desdiciendo de todo lo que dice. Antes lo veíamos 2, 3 semanas, a lo mejor meses. Hoy con 2, 3 días de diferencia. Bueno, es que siempre lo hemos dicho, la realidad ahora sí lo está rebasando, porque cuando tú ves tanto desempleo, tanta pobreza, conectando puntos con lo que dices, pues yo creo que se está formando la tormenta perfecta, porque tú comentabas de José Luis Vargas, que pues ahora sí que le dieron golpe de timón al presidente del tribunal, y con lo que comentas de Saldívar, pues que él dice, ¿saben qué? Yo hasta el 2022 cumplo mi periodo como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues simplemente yo creo que también es algo que le conviene a López Obrador, porque él lo que quiere hacer es pues destruir las instituciones que le sirven de contrapeso. Y regresando al tema y englobando todos los puntos que dices que
sin duda todos son relevantes y todos se están confabulando en este momento, pues yo quisiera, aún conectando el punto y pues ya viendo el tiempo que nos queda, pues todo va de la mano o como dicen junto con pegado, porque cuando tú ves que sale Coneval y te dice que hay más pobreza, que hay más pobreza extrema, y tú entras a la página directamente del Coneval y con grafiquitas te indican que pues la pobreza aumentó de un 41 a un 43.9%. La pobreza extrema aumentó del 7 al 8.5%. Vulnerables en cuestión de carencias sociales, ahí hubo un ligero beneficio, pero cuando ya lo ves en función de los ingresos y la vulnerabilidad que tenemos como mexicanos, entonces ahí es donde te das cuenta, Claudio, del por qué López Obrador en este momento, pues tiene que hacer uso de toda su capacidad intelectual para distraernos, obviamente, porque estamos saliendo de un año muy complicado, si no es que de los más difíciles que hemos tenido en el mundo y como mexicanos sí. ¿Saliendo? Espérame, ¿saliendo? Es que es al punto donde voy. donde, donde decíamos, bueno, ya las playas están registrando pues una reactivación, ciertos changarros de la colonia, del barrio ya también, y de repente, Claudio, ¡pum!, se nos viene la tercera ola, que si bien todavía, y gracias a Dios, y espero que así sea, no se refleja en defunciones, pero sí te está paralizando la economía. Yo no estoy en contra, y vuelvo a lo mismo, en cuestión de lo que dice el presidente o el gobierno. Si algo puede reactivar la economía de una manera brutal, porque así es la palabra que se me viene a la mente, es que los niños empiecen a salir a las calles. ¿Por qué? Porque con eso reactivas muchos sectores de la economía y de alguna manera eso en estos momentos sería aire fresco, aire puro. El problema es que el virus que se está dando ahorita, pues está atacando a los jóvenes, a los que no están vacunados y a los niños. Entonces, cuando él dice que lo atacamos por todo, bueno, por desgracia él está en la palestra y él, como tú bien dijiste, en una democracia asumió la responsabilidad de tomar las decisiones por el bien de todos los mexicanos. Es muy difícil, si tú me dices a mí, yo no soy presidente, no aspiro a ser presidente, es una responsabilidad muy fuerte que ahora sí que estamos como los que critican, que si no comes, que sangrón y que porque estás a dieta, y que si comes, no, pues que tragón y nomás vino aquí a acaparar la comida. Bueno, el presidente tiene ese puesto que por desgracia, pues para muchos va a quedar bien y para muchos no. Pero aquí el punto a donde yo quiero llegar y conectando el punto en función de todo lo que hemos visto y esperando que tú des la conclusión, es el presidente está dejando de hacer lo importante, que es... ser presidente. Pues es que lo quiero decir con otras palabras, pero hay decisiones que como presidente son antiimpopulares, pero que solamente el tiempo te da la razón y la misma historia te coloca en la posición que debes de estar. Para mí López Obrador está abusando de su carisma, está abusando de ese manejo que tiene con los medios, abusando de la ignorancia, porque aquí, y con esto yo concluyo mi participación el día de hoy, hay algo muy relevante con los datos que dio el Coneval y con los datos que resultaron de la dichosa encuesta para enjuiciar a los presidentes.
donde más hay pobreza, Claudio, es de el Distrito Federal hacia abajo, pero donde más se registra la pobreza es en Quintana Roo, en Tlaxcala, en Yucatán, en Oaxaca, en Guerrero, y chistosamente, donde más hubo participación de la gente para enjuiciar a los expresidentes, fue en esos estados más pobres. ¿Qué conclusión pudiera yo sacar? Para mí, pues triste y relevante, es que la pobreza y la ignorancia le siguen dando el poder a los gobiernos populistas que buscan crear, fomentar y aumentar esa base social para no sé qué fines. O sea, sí veo reflejados los fines en cuestión de Venezuela, de Cuba, pero algo que me llama muchísimo la atención es por qué llevar a México a esa situación. Tú darás tu conclusión, pero chistosamente Venezuela tuvo más medallas que este gobierno, y este gobierno tuvo menos medallas porque, si bien recuerdas, cuando entró López Obrador, quitó los fideicomisos para el apoyo de deportistas de alto rendimiento, porque había corrupción. Y por eso quise yo cerrar este espacio, porque con el gas del bienestar va a combatir la corrupción. El resultado no sé cuál sea. Corrupción. Quiso combatir la corrupción de la gasolina y tenemos la gasolina más cara de la historia de México. Quiso combatir la corrupción quitándole el fideicomiso a los atletas de alto rendimiento. Es la participación más pobre en Juegos Olímpicos que tenemos. Y hay un caso que me llama muchísimo la atención, que es de Alexa Rodríguez, Alexa Moreno, que todo el mundo ahorita estamos encumbrándola. Sí, lo que hay detrás de ese cuarto lugar que obtuvo, ella dice en su testimonio: cuando a mí me quitaron los recursos, que es de lo único que yo vivo, puse mis ahorros. El esfuerzo que hay detrás de ese cuarto lugar sí es en nombre de México, pero es un esfuerzo particular mío. Eso hay detrás de las medallas que hay en este momento. Si nos queremos colgar con eso, estamos como mexicanos haciendo a un lado el esfuerzo personal en una época de COVID y en una época donde se quitaron los fideicomisos. Claudio, el presidente todavía tiene 2, 3 años para hacer acciones muy, muy, muy impopulares, pero que si quiere realmente que la historia lo recuerde como alguien que transformó y sí luchó por el bien de México, deberíamos de hacer a un lado la famosa participación o encuesta democrática para extensión de mandato, que eso, por desgracia, y digo por desgracia, es una iniciativa de él, cuando constitucionalmente debería ser del pueblo, decidir si está o no de acuerdo en sustituirlo. Y ojo, la misma Constitución indica que también eso aplicaría solamente si está en riesgo la imagen, no la imagen, la salud o la postura del presidente por ciertas circunstancias que vienen en marca y que en este momento no enfocaremos. Pero Claudio, espero sinceramente que las decisiones que esté tomando el presidente no sean patadas de ahogado, ni como siempre para tratar de desviar la información. Lo dudo mucho como mexicano, que se oye súper anti-chairo, porque a mí me dicen: no, es que tú siempre hablas más del presidente. No, no hablo mal, simplemente hablo, como vengo diciendo desde un inicio, en función de los resultados, Claudio. El desempleo está como nunca. Hay un dato en Coneval, y con esto termino mi participación, que a mí no me alarma, me da muchísima tristeza. Cuando quitan el seguro popular, Claudio, y cuando él entra con su bienestar y todo ese tipo de cosas. Javi, tonto. Sí. Se incrementó durante la pandemia, Claudio, un 3% la riqueza de las farmacias. Se incrementó el servicio para los mexicanos. Traducción: el mexicano ya confía más en las farmacias similares o en las farmacias que tienen consultas externas que en el seguro social. Eso es tristísimo. En la Secretaría de Salud en general. O en la Secretaría de Salud. Es tristísimo porque si algo sí tiene
una influencia fuerte y un respaldo muy fuerte, o deberíamos de tener los mexicanos, sería en la salud social, la cual se está resquebrajando, se está mermando, y que por desgracia, lejos de beneficiar a los mexicanos, Claudio, está beneficiando a unos cuantos que se están enriqueciendo, porque las farmacias Guadalajara, las farmacias del ahorro, las farmacias similares, tienen un fin de lucro, y ese fin de lucro lo estamos pagando los mexicanos. Mi conclusión, Juanjo, va a ser que tú eres un intelectual orgánico. Claro, por supuesto. Y que está queriendo ver más allá los resultados del Coneval, del estudio de Coneval, que no es una encuesta, como dice el presidente, no son para que los cruces con los resultados de la consulta popular, Juanjo. Tú ya estás viendo más allá de cosas que no debes, y eres un intelectual orgánico, soy un facho, que estás tratando de encontrarle todo lo mal al presidente. Y bien, Juan José, una de las cosas que hay que ver y que hay que entender es que sí, efectivamente, pues las decisiones que tiene que tomar el presidente, para eso lo elegimos, son que termine con las cosas, y no lo está haciendo, está sacando. Entonces, hoy por hoy, y si quieres con esto concluimos, aunque se quedan en el tintero muchas cosas, pero pues evidentemente el tiempo no nos va a permitir seguir. Hoy por hoy, la realidad es que el presidente va a pasar a la historia como el presidente que no pudo ser presidente ni siquiera siendo presidente, que ya lo hemos dicho muchas veces, pero eso es lo que está demostrando. Estas decisiones que de repente, bueno, no que de repente, solamente esta decisión, porque es la primera que yo le oigo y le reconozco, no tiene esta trascendencia ni esta fuerza, aunque lo puedo terminar de un día para otro, porque pues está obedeciendo más a asuntos que apuntan a la corrupción, a esa corrupción contra la que él tanto dice luchar, y pues de la que es presa, y pues no tenemos presidente. Ay, Claudio, ¿sabes qué es lo que más tristeza me da de todo lo que acabas de decir? Que en muchos programas que hemos tenido, yo no veo oposición, yo extraño sinceramente, de veras, si algo que me llevó a votar ya en extremo caso por López Obrador, era fue, era una oposición crítica, era una oposición mordaz, era una oposición que sí ponía la sí o los puntos sobre la sí, o sea, el diagnóstico que tenía me llevó, de veras, con Peña Nieto, le dudé porque dije, no, por Dios, y los datos falsos. Ahorita, porque hice los datos falsos, él es un enemigo de todo lo que vaya en contra de lo que es su lógica. ¿Cuántas veces nos dijo que le robaron las elecciones? Que los datos y los números no eran así. Claudio, hoy estuviste, yo no te puedo decir nada, simplemente estuviste súper acertado, pero tienes esas palabras exactas de describir el por qué López Obrador hasta el día de hoy está perdiendo la oportunidad con ese carisma, con ese arrastre con el que llegó, con esa suma de voluntades, porque votaron por López Obrador universitarios, que tú bien lo dijiste en el comentario, universitarios de Harvard, intelectuales, artistas. Yo todavía me acuerdo cuando Susana Zabaleta decía con su mano, a volar gaviotas, y la fregada, cuando Gael, cuando personajes. Y todos desencantados hoy. Claudio, por eso me permití interrumpir o que esa conclusión regresar. Claudio, simplemente los hechos del presidente López Obrador están siendo todo lo contrario a lo que fue el opositor, el líder, el que incendió masas, que hizo que llegara lo que ahorita no está. No, yo desconozco al presidente realmente, o mejor dicho, me voy a escuchar como dijiste tú, intelectual orgánico. Creo que estamos viendo el reflejo del que siempre ha sido López Obrador, sí, más bien. Ese maestro de que manejó las cifras
y ve en las coyunturas la oportunidad de posicionarse y seguir en la palestra. Es un Claudio, maestro del engaño y de la falacia, totalmente. ay, Claudio, es que me pegas en el coco, o sea, me pones un Sí. macetazo, me siento engañado como Claro, mexicano. no, por supuesto, pero no eres el único. Digo, dicen mal de muchos es consuelo de tontos, pero bueno. Ay, Claudio, no me digas, hoy sí me reventaste. Pero bueno, Juanjo, el asunto es que, por supuesto, hay muchas cosas que hablar del asunto. No tenemos presidente, no ha habido estas decisiones con respecto a la oposición y ya nada más para acabar, porque pues lo vamos a ir viendo. Yo creo que sí hay, pero inteligentemente la están guardando, la están cuidando, porque sacarla ahorita, quemarla en este momento, pues por supuesto será desgastar y alimentar esta figura de López Obrador, que lo que están tratando de hacer es dejar que solita se vaya apagando poco a poquito para poder llegar al 2024 con toda la fuerza y con toda el ímpetu que necesitamos para poder decir, ok, aquí hay una figura de contrapeso y está ahí. Yo tengo dos y A te puedo ver, decir, la quiero decir hoy, pero una que estoy seguro que le va a ser el contrapeso y la fuerza completa a López Obrador para ahí, pero la están teniendo ahorita así medio guardando para sacar, va a ser Enrique de la Madrid. ese yo también lo veo. Y el otro, Ahí, aguántale. Lili Telles. ay, Con, con- ¿sabes? Yo, con todo lo que implica, o sea, es decir, no significa que vaya a ganar y que pueda hacer, pero es una figura que lo que va a hacer es apagar, es decir, es un extintor. Ella no va a poder ni a llegar, pero sí va a ser un extintor de la flama que le puede quedar a la imagen de López Obrador. en el primero estoy totalmente de acuerdo y creo que por ahí van a ir enfocadas las baterías. Y yo a mí quien ahorita me está causando muy buena impresión, esperaría que madurara, creo que está todavía muy verde, pero veo, no soy priista, o sea, ni he sido nunca priista, pero veo en el hijo de Luis Donaldo Colosio alguien que si lleva Sí, bien, pero él va para más adelante. Para sí, 2024 no lo podemos no, detener. no, Y no, no, él, mira, súper sí. inteligente, ¿no? Oiga, Él, oye, ya estoy hablando de usted. Oye, Claudio, por favor, por lo que más quieras, que no me pongan en la planilla a Ricky Riquín Canallín, por ay, favor, o sea, no, ya. ese ya Ay, está quemado. Que lo pongan, pues, que lo que haga, que nos divierta un poquito, ¿no? bueno, No sale y más. vale. Órale, Juanjo, ya nos pasamos del tiempo. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Yo insisto, creo que hay muchas cosas que decir con el asunto de las medallas y las Olimpiadas que ya terminaron hoy. Espero que, pues, la idea era que platicáramos hoy de eso, pero este señor se nos arrebató el tema. Entonces, a ver si la próxima semana se puede platicar, porque, pues, seguramente en esta semana tendrá que salir a la luz la investigación de Ana Gabriela Guevara y Sí, probablemente podamos platicar del asunto la próxima semana. salió buena para contar billetes, ¿no? Hijo, pero bueno. Claudio, un abrazo y pues Igualmente, gracias a Juanjo. todos los que nos ven. Síganse cuidando y pues la verdad, hay que valorar la vida, es lo único que tenemos y pues mientras estemos rodeados de nuestros seres queridos no podemos, bueno, sí podemos, tenemos que exigir de este gobierno que estemos mejor. Así es. Juanjo, que estés muy bien. Hasta luego, amigo. Bye. Bye. Los felicito y les aplaudo